Volvemos a hablar de lo que está pasando en Ecuador tras el decreto firmado ayer por el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunciando la muerte cruzada. Esto es la disolución de la Asamblea y luego el llamado entonces a elecciones generales. El Consejo Nacional Electoral ha señalado que hasta el 24 de mayo existe un plazo para que se defina la fecha de las elecciones en las que los ecuatorianos y las ecuatorianas tendrán que volver a las urnas para definir el futuro político y quién encabeza un posible gobierno. Uno de los nombres que se considera un líder importante para la comunidad ecuatoriana, quien en su momento encabezó las protestas también que paralizaron el Ecuador, es Leonidas Isse, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que hasta ahora toma contacto con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, Leonidas? Buenos días, un abrazo cordial a nuestra querida Latinoamérica. Muchas gracias porque efectivamente lo están escuchando desde toda Latinoamérica, incluyendo desde su país. Ecuador, primero una opinión general respecto a lo sucedido estos últimos días. Recordemos que esto no parte ayer, sino que parte con el juicio político al que estaba siendo sometido el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea, que deriva en finalmente su decisión de llamar a la muerte cruzada, de hacer uso de este mecanismo que le otorga la Constitución. ¿Cuál es su opinión de lo que ha pasado? Estamos en contacto con Leonidas Isse, presidente de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Hemos tenido un pequeño problema con la señal. Ahí estamos retomándolo, volvemos a ver en movimiento. Leonidas Isse, ¿me escucha? Le escucho, mil disculpas, no sé, creo es mi internet que está inestable. No se preocupe, le preguntaba su opinión sobre los hechos sucedidos estos últimos días que derivan ayer en el decreto de muerte cruzada y en la disolución de la Asamblea. Bueno, merece un análisis profundo lo que pasa en nuestro país. Es un acto dictatorial. Si bien es cierto, la Constitución garantiza la muerte cruzada, pero el gobierno nacional no ha justificado para implementar el artículo correspondiente de la Constitución. Más bien, en la entrevista en CNE, lo que ha dicho es que él tuvo que tomar una decisión. De pronto pueda regresar el expresidente a confesión de parte, relevo de pruebas. No hay causales para que haya implementado la muerte cruzada. Es un acto dictatorial, es un acto antidemocrático y lo que ha dejado en un país con una débil democracia prácticamente ha dejado devastado con este hecho. ¿Usted considera que es un acto que no se somete a las tres condiciones que establece la Constitución? Una de ellas es la de crisis política y conmoción nacional. ¿Considera que ese argumento que el presidente estableció en el decreto no se da lugar en este momento en el Ecuador? En absoluto, no ha podido realmente cubrir ese hecho. Lo que sí está claro es que frente a una inminente destitución del presidente de la República, simplemente ha justificado de manera superficial que no las existe. Y es más, cuando ha pasado más de 4.000 muertes, cuando ha habido levantamiento desde 18 días, en los momentos más álgidos del país, no ha podido justificar los hechos que ahora está consumado. Por ello nosotros creemos que el presidente de la República simplemente lo ha hecho porque estaba claro que habían los votos para su destitución. Ahora, de todas maneras hay que esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional del recurso que se ha presentado precisamente para ver si la Corte Constitucional considera que está fuera de las atribuciones. Recordemos que tampoco se establecen límites ni criterios específicos en la Constitución ecuatoriana para definir qué es una crisis política y qué es conmoción nacional. Queda a criterio del presidente. Mientras la Corte Constitucional no se pronuncia, ¿cuáles son las acciones que ustedes, como la CONAIE, van a efectivamente llamar al pueblo ecuatoriano por una parte y a sus asambleístas por otra, los representantes de Pachacuti, por ejemplo, también a desarrollar? Así es, no está en este momento, han puesto recursos los mismos asambleístas, pero de nuestra parte lo hemos dicho con absoluta claridad. Incluso el escenario que se ha dado en este momento es gracias a la lucha de los sectores populares del Ecuador. Lo que a nosotros nos preocupa realmente es las consecuencias, no solo del cierre de la Asamblea, sino las consecuencias que derivan luego en la decisión del gobierno nacional frente a las leyes que entrarán por decreto. ¿Cómo en cuáles? este caso, estuvo anunciado el día de ayer la apertura de las transnacionales para ingresar la minería, la explotación petrolera
seguramente sin mecanismos de garantizar la consulta previa, libre e informada, los procesos de privatización. Esas consecuencias realmente van a llevar, como hemos sido claros en los días anteriores, a un proceso de movilización. Por eso nosotros hemos declarado lo siguiente: ¿qué vamos a hacer? En este momento hemos convocado a las asambleas territoriales. Segundo, hemos convocado a enfrentar todos los hechos que sean ilegítimos, ilegales en cada uno de los territorios. Hemos convocado a la gran unidad de los sectores populares del Ecuador para consolidar la gran asamblea del poder popular plurinacional en el Ecuador. Pero también hemos declarado en vigilia permanente frente a los hechos que puedan suscitar en el transcurso de estos días. Además, hemos demandado a la Corte Constitucional, apegados a la ley, apegados a la Constitución, debe pronunciar de manera inmediata. Hemos declarado también y exigido a las Fuerzas Armadas. En una democracia débil no es posible que hayan quedado defendiendo el 5% del presidente de la República. Las Fuerzas Armadas no están para cubrir a un presidente caído, no, sino para la seguridad de la mayoría de los ecuatorianos. Y también rechazamos la injerencia de la embajada norteamericana, que está poniendo mano en la soberanía de los ecuatorianos. Estamos expectantes en las siguientes horas. Perfecto. Quisiera ahondar en algunos aspectos de lo que usted ha señalado, partiendo porque a su juicio, ¿por qué las Fuerzas Armadas están apoyando un sector y no lo que están haciendo es establecer el orden? ¿Cuáles son aquellos elementos que usted considera que dan cuenta de unas Fuerzas Armadas deliberantes o que están han tomado parte por uno de los sectores políticos? Porque hemos visto el manejo que se tiene en este momento de la inseguridad, que pareciera que ha hecho el presidente y las fuerzas que están vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, pareciera que han hecho incluso a discreción estos escenarios. Con ese escenario identificaron en un decreto cuáles serían las bandas que deberían ser declaradas terroristas en el Ecuador. Pero no pasó aquello, sino construyeron otro decreto, el decreto 730, en este caso, que determinan los actos individuales de ciudadanos que pueden ser o de organizaciones como actos terroristas, a las cuales con absoluta responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, esto está configurado para ir en contra de las organizaciones. Ya están identificados el nombre de las organizaciones del crimen organizado. ¿Por qué no se ha determinado los niveles de terrorismo que han sometido al país? En lugar de resolver aquello, ahora más bien han tomado partida en defender al presidente de la República, sabiendo que los números, los porcentajes de aceptación no lo dan para cuidar, en este caso, en un proceso democrático. En concreto, ¿qué cosas han hecho las Fuerzas Armadas entre ayer y hoy que a su juicio signifiquen estar apoyando al presidente específicamente y no a la estabilidad constitucional y también la seguridad del país? Control absoluto, en este caso, de la Asamblea Nacional. No permitieron que ingrese, en este caso, a la Asamblea Nacional a los asambleístas, por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de la Policía Nacional. Hay la intencionalidad de la militarización del país en la reacción social que pueda provocar aquello. Entonces han tomado la. ¿Usted va a llamar a la ciudadanía a movilizarse, considerando que usted ha sido un líder que efectivamente además se estableció como tal a partir de las movilizaciones ocurridas hace un par de años? Desde ese punto de vista, usted tiene una convocatoria, pero al mismo tiempo distintas son las reacciones que han tenido desde la oposición. Algunos quienes han señalado, pese a estar en desacuerdo con la muerte cruzada y considerarla ilegal, como es el correísmo, por otro lado han dicho, acatamos la medida y nos enfocamos en las elecciones. A su juicio, ¿hay que llamar a una movilización en contra de lo que ha sucedido ayer o espera concentrarse y que las cosas se dirijan hacia establecer nuevos líderes en el país? Nosotros hemos sido claros. No es simplemente la consecución del cierre de la Asamblea Nacional, porque si hacemos una movilización aparecería como defendiendo solo a la Asamblea, que también tiene una degradación, no tiene los perfiles de aceptación en la ciudadanía. Lo que nos preocupa y que puede provocar una movilización son los decretos consecuentes de este decreto de la muerte cruzada. Por lo tanto, lo que vayan a suceder en las siguientes horas, la declaración del ministro de Energía y Minas, que vayan a someter a nuestros territorios en la venta de las transnacionales, todo esto realmente nosotros tenemos para el día
La otra semana, el viernes 26, una asamblea presencial con las estructuras organizativas del país y ahí definiremos la ruta en el siguiente proceso. Ahora, ya en el proceso electoral, efectivamente, dependiendo del pronunciamiento de la Corte Constitucional y la planificación del Consejo Nacional Electoral, en unidad con los otros sectores populares, también la definiremos una agenda electoral. Hemos conversado con distintos analistas, politólogos. Está usted mencionado como uno de los líderes que podría acercarse a las elecciones presidenciales. Conversamos recién, de hecho, con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y mencionó de las distintas fuerzas políticas quienes encabezarían probablemente la apuesta electoral con mira a las próximas elecciones. ¿Usted está disponible, está dispuesto para encabezar pronto una agenda electoral? Nosotros somos una sociedad colectiva. Sostenemos sobre los derechos colectivos. Por lo tanto, cualquier decisión no corresponde al interés individual o a la decisión individual. Esto se someterá a un proceso colectivo y de ese proceso saldrá cualquier resolución con cualquier compañero o compañera si es que realmente vamos a apostar en este proceso. ¿Y esa decisión cuándo la van a tomar? ¿Cuál es el plazo que tienen para tomarla? Será la próxima semana en la siguiente asamblea la que determinará una agenda. En este momento no la tenemos, sostenemos en este caso la defensa de la democracia, de la institucionalidad y sobre la cobarde decisión del presidente de la República sobre la muerte cruzada. Mientras tanto, y solo pensando en hoy, antes de que empiecen a surgir nuevos decretos que a su juicio a ustedes los tendrán atentos, hoy día, ¿usted llama a la movilización ciudadana? En este momento no lo hemos hecho porque creemos que hay un tema muy sensible en el Ecuador. Entendemos aquello. Para que nos lleguemos a este punto, incluso la movilización del año pasado lo había demandado y había exigido los 10 puntos que llegó a acuerdos con el gobierno nacional, pero jamás quiso cumplir el gobierno. El gobierno es un gobierno que ha sostenido su política a partir de la mentira, del engaño, y por ello en este momento la muerte cruzada es el resultado de esa política de mentiras. Bueno, esperemos el pronunciamiento de la Corte Constitucional, también qué pasa con la fecha de las elecciones y por supuesto le estaremos contactando nuevamente tras la asamblea y la decisión que tomen sobre la agenda electoral y sobre si usted podría encabezar una candidatura presidencial. Muchas gracias, Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Que esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Latinoamérica querida. Muchas gracias a usted por este contacto.